Buenas tardes, compañeros del curso de Elementos de Máquinas. Voy a dar inicio a la sesión 5, a partir de la cual trabajaremos los temas de la segunda unidad, que incluye tanto engranes como rodamientos. Ahora bien, ¿qué es un engrane? Un engrane es este elemento que nos permite transmitir movimiento rotatorio y con ello potencia. Aunque no es el único elemento capaz de hacer eso, también están las poleas y las cadenas. Entonces, vamos a estudiar primero, pero esos temas ya corresponden a la tercera unidad. Nosotros nos vamos a centrar de momento en los engranes. Existen varios tipos de engranes helicoidales, engranes cónicos. A ver, vamos a verlos brevemente. Engranes helicoidales, engranajes helicoidales, tienen esta forma. También están los engranajes cónicos, también tienen esta forma. Pero los engranes más simples de estudiar son los engranes rectos. ¿Qué son? Bueno, son ese tipo de engranes. Engranes con los dientes rectos y paralelos al eje de contacto, al eje de rotación. Hay ventajas en usar los engranes rectos. Vamos a estudiar su transmisión de potencia. Tienen una alta eficiencia de transmisión de potencia. Pueden soportar cargas axiales, o sea, fuerzas en la dirección axial al eje. Bueno, y también pueden soportar cargas radiales, ¿sí? Es una ventaja de ellos. Soportan tanto cargas radiales como axiales. Hay una facilidad de fabricación porque, a diferencia de otros engranes, tanto los helicoidales como cónicos, pues estos son lucen más difícil de mecanizar, ¿no? En cambio, como la forma de los engranes rectos son una forma 2D, entonces son muy fáciles de hacer. Hay desventajas, por supuesto, al ser estos tipos de engranes, aunque los dientes se enganchan entre sí de una manera muy simple, como podemos ver, pues puede haber mucho ruido y vibraciones, lo cual no es bueno para una máquina. Esto no ocurre tanto en otros tipos de engranes, como pueden ser los engranes helicoidales, que lo vemos otra vez, engranes helicoidales, donde el contacto, como vemos, parece ser mucho más seguro que el contacto entre dos engranes rectos, ¿no? Otra desventaja es la carga desigual en los dientes, porque si ustedes ven los dientes en esta animación, podemos ver de que cuando transmite movimiento de un diente a otro, o sea, de un engrane a otro, esta carga se apoya en un único punto del diente a la vez, ¿sí? Podemos ver que cómo es que pasa. Este diente, el punto de contacto es único alrededor de esta línea. Vamos a hablar de esta línea y estas circunferencias más adelante. Así que como se aplica demasiada carga en un único punto del perfil, entonces pues esa distribución desigual de carga va a producir un desgaste prematuro en los dientes y por tanto hay una reducción de la vida útil del engrane. También hay una sensibilidad grande al desalineamiento. Como pueden ver en tipos de engrane no ocurre tanto por la forma que estos tienen, pero en los engranes rectos esto ocurre con son más sensibles al desalineamiento que otros tipos, lo cual produce un mayor desgaste y una reducción en la vida útil. Aquí vemos el gráfico, dos dientes consecutivos. Vemos lo básico, la cara y el flanco, que es donde se da el contacto entre ambos dientes, la cresta, que es la parte superior del diente, el ancho de la cara, que sería la longitud transversal de todo el engrane, o del diente del engrane, y vemos también estas circunferencias que nos permiten, estos círculos que nos permiten entender, círculos para el dibujo técnico de un engrane, ¿no? Está el círculo de la cabeza, el adendum, que recorre o toca todas las crestas todas las crestas del engrane. El círculo de la raíz, que toca todas las bases. El círculo de paso, que no se ve ahora más o menos dónde está, si está a la mitad o no, pero es esto. El círculo de paso es el círculo que es tangente a el otro círculo de paso de otro engrane. Ese sería el círculo de paso. También tenemos el círculo del claro,
que es un círculo tangente al círculo de la cabeza del otro engrane acoplado. ¿Sí? Esto sería el círculo del claro, aunque no es muy usual hablar del círculo del claro. El claro sería esta distancia radial entre la raíz del engrane con el círculo de la cabeza o con la cresta cuando más se acerca del otro engrane, ¿no? O sea, distancia de la raíz y el círculo del claro. La cabeza es la distancia entre la cresta y el círculo de paso, y la raíz es la distancia entre el círculo de paso y la base, y la raíz, ¿no? Bueno, una vez visto eso, vamos a ver estos conceptos. El paso diametral representado por una P mayúscula es la relación entre el número de dientes y el diámetro de paso. El diámetro de paso obviamente es el diámetro del círculo de paso. El número de dientes, el módulo, que es el tamaño de los dientes en milímetros. Me parece que por aquí está el módulo. Aquí está. Ustedes, por supuesto, pueden hacer engranes de distintos tamaños, aún con la misma cantidad de dientes. Por ejemplo, y podemos ver eso. 50 o 14. ¿Sí? Ustedes pueden hacer dientes de varios tamaños, pero los tamaños ya están estandarizados. Así que, pues, vaya, los tamaños, esos tamaños ya están estandarizados dentro de lo que es el módulo. El paso circular P es la distancia entre dos puntos de dientes consecutivos. Esa distancia sería el perímetro del círculo de paso entre el número de dientes. Ahora bien, una cosa importante es hablar del contacto entre dos engranes. Ustedes se preguntarán por qué es que el engrane tiene esta forma tan particular que se construye a partir de la involuta, lo cual ya habrán visto en el dibujo técnico. Bueno, es porque lo que se busca es que un engrane transmita al otro engrane una velocidad angular de manera constante para una mejor transmisión de potencia. Como pueden ver, lo que se requiere, en otras palabras, es que cuando se transmita el contacto entre diente y diente de ambos engranes tiene que pasar por una misma línea, ¿sí? Por toda esta línea. Vamos a ver la animación. Aquí podemos verlo. Cuando empiezan a tocarse, se tocan en el inicio de la línea, bueno, en esta parte de la línea. Quizá con circunferencia primitiva podemos observarlo. Cuando se empiezan a tocar ambos, recorren esta parte de la línea hasta que dejan de tocarse, ¿no? Recorren toda esta línea recta, que esta se llama la línea de contacto o línea de acción. Es en el único modo en el que los dientes tengan una forma que permitan ese contacto es mediante esta forma de involuta, ¿no? Por eso se utiliza ese perfil. También tenemos el ángulo de presión. El ángulo de presión nos determina que esa transmisión sea de manera suave. Antiguamente se usaba un ángulo de presión de 14.5, pero en la actualidad utilizamos de 20 a 25. El de 20 es el más normal, aunque existen, por supuesto, de 20 a 25. Aquí lo tenemos. La línea de presión quizá no se haya visto bien, se ve mejor en el PDF del ingeniero. Aquí está. Esta línea de presión es aquella que pasa perpendicular a los círculos base de ambos engranes. Aquí tenemos el punto de presión, que es el punto común a los dos círculos tangentes, a los dos círculos de paso tangentes, ¿no? Y que pasa por la línea de presión. Aquí, si lo ven este gráfico, es todo el recorrido que pasa por uno de los perfiles del diente, ¿no? Vemos cómo es que en un determinado punto inicia cerca a la base de nuestro diente y después sube, ¿no? Todo ese recorrido sería lo que se ve acá. Bien, continuamos. Como ustedes saben, de un diente a otro van a transmitirse una determinada fuerza, ¿no? Imaginemos, vamos a tomar un recorte, no. Bien, ahí está bien. ¿Qué está ocurriendo aquí? El diente le está transmitiendo una fuerza
al otro diente, de esta forma generando el movimiento, ¿sí? Y por tanto, en el engrane van a surgir fuerzas de reacción en este eje de aquí. Vamos a considerar esas fuerzas de reacción en el centro. No vamos a considerar toda esta sección, ¿no? No vamos a considerar esta sección, de momento no es importante, sino las reacciones las tomaremos como si estuviera en el centro. Bien, se había hablado de que puede soportar tanto cargas tangenciales como cargas radiales. Claramente vemos de que si hacemos la descomposición de fuerzas se transforma en las cargas tangenciales que ustedes ya habían visto y las cargas radiales. Las cargas tangenciales que ustedes ya habían visto y las cargas radiales. Bien, eso sería. Ahora, ¿cuánta potencia transmite un engrane a otro? Eso va a depender tanto de la velocidad y el torque aplicado al engrane. Es dado por la siguiente ecuación. La carga transmitida, si es que utilizamos el sistema inglés, va a estar en librafuerzas, va a ser igual a 33.000 por el torque en caballos de fuerza sobre la velocidad que está en pies por minuto. Pero esto es para el sistema inglés. Si utilizan el sistema internacional, utilizan esta otra ecuación. 60.000 para una carga en kilovatios sobre pi por el diámetro de paso por la velocidad angular del engrane, en RPM. Bien, vamos bajando. Aquí tenemos los esfuerzos en engranes. Si se va a transmitir potencia y hay fuerzas, obviamente van a haber esfuerzos en el engrane. Lo cual parece, bueno, es algo difícil de analizar porque obviamente no tiene una forma de circunferencia a la cual estamos acostumbrados a estudiar los esfuerzos. Así que utilizaremos la ecuación de Lewis. Lewis utilizó la ecuación a partir de este análisis de este voladizo en fuerzas aplicadas alrededor de esta sección de F. ¿Sí? Este es un análisis de las cargas tangenciales. Aquí tenemos la ecuación a la que llegó Lewis. Sería la potencia, la carga transmitida por el paso circular, F, que es esta longitud de aquí, 2/3 por X, que es esta longitud de aquí, y P siendo el paso circular. Ahora bien, me olvidé de mencionar, en donde hay mayor esfuerzo, digamos, es en este punto A. Ahora bien, esta ecuación Lewis la resumió en esta otra ecuación. El esfuerzo es igual a esta relación, donde Y es el factor de forma de Lewis que usualmente se lo... bueno, esta sería su ecuación, pero no es la que utilizaremos, ¿no? Porque si la ecuación Y solo implica que hay una flexión en el diente por esta carga. No considera entonces la carga radial. Así que si nosotros vamos a utilizar el Y, vamos a utilizar esta tabla de aquí. Me parece que en el Shigley también está. Factor de forma de Lewis. A ver. Listo. Esta sería la tabla que nosotros vamos a utilizar. El Y correspondiente a cada engrane por el número de dientes que hay. Aquí lo he puesto, me tomé la libertad de ponerlo para que ya no tengan que exportarlo al Excel para cuando lo utilicen. Pero no solo eso, sino que como los dientes están en constante movimiento, van a haber efectos dinámicos. Y para ello vamos a ver los efectos dinámicos tanto en el sistema inglés y el sistema internacional. Estos efectos van a alterar a los esfuerzos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Así que los alterarían con las siguientes ecuaciones. Aquí está. Esta sería la forma en la que afectan estos efectos dinámicos a los esfuerzos. En el sistema inglés están dados por estas cuatro ecuaciones para cada uno de estos perfiles. En el sistema internacional tenemos sus respectivas ecuaciones para cada perfil. Ustedes ya pueden intuir, ver viendo que, bueno, con programación podrían crear un programa que diciéndole, yo tengo un perfil
Entonces, dame cuál va a ser el efecto dinámico y el resto del programa calcularía ya entonces los esfuerzos en el diente. También podemos ver su versión métrica, donde involucra ya utilizar también el módulo. Y eso sería todo. No he dejado muchos programas en comparación a la otra vez, ya que como ven aquí todavía no hay muchas ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Eventualmente sí, de hecho sería interesante aplicar ecuaciones para esta parte, ya que ustedes van a trabajar eventualmente con árboles de transmisión y estos análisis van a ser muy importantes. Eso para las cajas de reducción, perdón. Van a utilizar muchos árboles de engranes, esas relaciones de transmisión de 3 a 1, después de 4 a 5, algo así. Y pues trabajando con programación pueden reducir el proceso o sí, pueden facilitar, agilizar el proceso. No es todavía algo muy difícil. Quizá cuando se maneje también con los rodamientos, pues ahí lo verán. El tema es una introducción, ya con el ingeniero lo verán en mayor profundidad. Pregúntenle temas que no hayan quedado muy claros, quizá en algo me he confundido, ya para que aprendan bien el tema y tan solo tengan que repasarlo un par de veces antes de su examen. Ya han visto cómo es, no se confíen, tienen que ser ágiles, rápidos al resolverlo, manejar bien la metodología y les aseguro que si la manejan bien es hasta un proceso mecánico, ¿no? Eso sería todo por hoy. Éxitos.